Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas. En esta ocasión quiero continuar con este curso de análisis, exploración de la epístola a los romanos. Este es un curso sumamente importante, parte del programa de diplomado en liderazgo y gestión ministerial. Y en esta ocasión vamos a hablar de los capítulos 6, 7 y capítulo 8. Vamos a empezar con la primera parte, que en realidad es la cuarta parte, pero digamos la lección del capítulo 6 de Romanos. Entonces vamos a tratar sobre este tema, el tema general de todo lo que corresponde, capítulo 6 de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos. El tema central es la santificación. Corresponde como el tema en una palabra, la santificación, la cual llamamos también la justicia de Dios impartida. Y corresponde pues del capítulo 6 versículo 1, hasta el capítulo 8 versículo 39. El capítulo 6 tiene 23 versículos, el capítulo 7 tiene 25 versículos y el capítulo 8 tiene 39 versículos. Y como introducción vamos a tratar de entender esta parte y repasar, digamos, los primeros puntos que hemos tratado, ¿no? Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 18 hasta el capítulo eh, 3, versículo 20, se ha tratado el tema de la condenación. Bueno, aquí no aparecen, ¿no?, los primeros versículos, que es el preámbulo o la introducción o el prólogo, eh, los primeros 16 o 17 versículos. Y ya sabemos sobre la tesis de Romanos, que es básicamente Romanos 1, 16 y 17. Así que el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, entonces se ha tratado el tema de la condenación. Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21, se ha tratado el tema de la justificación. Asimismo, ahora entonces trataremos Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 39, que tratará sobre el tema de la santificación. Dios nos ha salvado de la pena del pecado, esto es la justificación. Eso ya hemos visto ya la semana pasada. Dios nos está salvando del poder del pecado, esto es la santificación, que trataremos ahora en adelante. Y Dios nos salvará de la presencia del pecado, esto es la glorificación, que está contenido dentro del capítulo 8 de Romanos, y sobre todo el versículo 30 nos habla sobre la glorificación. La glorificación es la santificación final, y eso lo tenemos ya oportunamente en el capítulo 8. Entre los capítulos 6 y 7 hay tres preguntas importantes. Luego viene la objeción específica, es decir, la respuesta en forma de pregunta, seguida de la negación enfática. Dice, me genoito. La primera pregunta, por ejemplo, plantea una pregunta retórica, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la primera pregunta, que corresponde al capítulo 6, versículo 1. Luego viene la siguiente pregunta en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahí está, Romanos 6:15. Y la siguiente pregunta viene, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Bien, estas son las preguntas básicas que hace el apóstol Pablo. Una pregunta retórica que
y luego viene una respuesta enfática diciendo en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. O una negación enfática o una respuesta enfática. Muy bien, entonces iniciamos con esta primera parte, los fundamentos o los principios de la santificación, que corresponde a el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 23. Ok, entonces, continuando aquí, entonces, cuando empezamos los fundamentos, naturalmente estamos tomando en cuenta la importancia de esta parte. Entonces, y ya empezamos con los primeros versículos, ¿no? Que damos una lectura así. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, entonces estos son los primeros versículos. Entonces vamos a ir tratando versículo por versículo así rápidamente porque estos estudios son básicamente un repaso, digamos, general, ¿no? de cada punto, pero vamos a ir detallando, aunque no estamos haciendo una exégesis de versículo por versículo. Muy bien, pero tenemos, ¿no? Ya el tema central de capítulo 6 es los fundamentos de la santificación y los primeros 14 versículos nos hablan sobre las bases de la santificación. Recordemos eso, ¿no? Los primeros 14 versículos nos hablan sobre las bases de la santificación. Entonces, los primeros versículos nos habla como Pablo empieza haciendo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, no a la licencia para pecar, ¿no? No a la licencia para pecar. Esa es la idea de los primeros dos versículos. La gracia no justifica seguir pecando. Pablo rechaza entonces la idea de que se puede pecar más para recibir más gracia. La lógica en este caso es que al morir al pecado, vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Entonces nuestra vida está enfocada en Dios. Esa es la idea central entonces en los versículos. Luego, el bautismo, los versículos siguientes nos habla, hasta el versículo 5, el bautismo como unión con Cristo. El apóstol Pablo toma, digamos, no enfatiza, sino trata el tema del bautismo. El bautismo es tan importante dentro del proyecto, el plan de Dios. Así, la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y luego ser bautizado en agua para perdón de pecados, es tan esencial, ¿no? Entonces, está hablando acá del bautismo en agua. ¿Ya? Algunos quieren de repente tratar de hablar del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Que es otro tema sumamente también importante para nosotros, ¿no? Que requiere una comprensión muy importante. Así que el bautismo simboliza que el creyente está espiritualmente unido a Cristo. Morir con Cristo implica entonces morir al pecado y resucitar significa vivir una nueva vida. Es decir, dejamos el viejo hombre sepultado para volver a resucitar a una nueva vida. Esto no se limita solo al rito físico, es una identificación espiritual profunda, ¿no? No es solamente un acto físico, ¿no? O sea, nosotros no dependemos del ritual, ¿no? Entonces, y por eso la importancia del bautismo no está necesariamente en el lugar del bautismo. Algunos piensan que uno debe bautizarse en el río, ¿no? Que incluso hay una curiosa idea, ¿no? Que una vez alguien dijo, ¿no? Que para que mis pecados se los lleve la corriente del agua, ¿no?
Entonces, yo le dije, pues, ¿no? La corriente del agua, pues, se llevará, pues, el polvo que hay en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, o la suciedad que hay en nuestro cuerpo, pero no el pecado, ¿no? El pecado no es algo físico. Así que el bautismo no solamente se limita a un acto físico, a un rito físico, ¿no? Entonces, el bautismo es importante y por esa razón notamos aquí, ¿no? Entonces, pero, y ahí la importancia que notamos entonces cuando tratamos esta parte de la identificación del bautismo, porque dice que somos, en su muerte, somos sepultados, somos resucitados, ¿no? Para andar en vida nueva, ¿no? O dice algunas versiones, en novedad de vida. O sea, para que nosotros, así también, nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Dice el versículo 4 la última parte. Entonces, cuán importante entonces para nosotros el bautismo, porque de ahí empieza la nueva vida en adelante, ¿no? Entonces, una persona se bautiza, no es el acto, no es el bautismo en sí que perdona los pecados, sino Dios, ¿no? Nos perdona los pecados, ¿no? A través del sacrificio de Cristo. Pero el bautismo representa, ¿no? Simboliza esa unión, esa relación, esa separación, esa muerte y esa sepultura que uno hace al viejo hombre para empezar una nueva vida. Entonces, ese es un paso de obediencia a Dios. El versículos 6 y 7 nos hablan aquí sobre todo, ¿no? Cuando tratamos del versículo, regresando al versículo 5 justamente nos habla sobre, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nosotros lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, ¿no? Entonces fuimos plantados en el bautismo. Muy bien. Ahora, los versículos 6 y 7 de el viejo hombre fue crucificado, por lo que el creyente ya no está bajo el dominio del pecado y no debe obedecer sus deseos, ¿no? El pecado ya no es nuestro amo, ya no estamos obligados a obedecer nuestros deseos pecaminosos. Entonces, el versículo 6 y 7 nos trata sobre esto, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirva más al pecado. Entonces, es en el acto del bautismo donde hemos representado esa muerte, esa sepultura, esa destrucción del pecado para empezar una nueva vida. Ya ahora sí, para ya no más servir al pecado, más bien porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Entonces, es en el acto del bautismo, es en ese momento cuando nos hemos entregado nuestro corazón a Dios, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, el Salvador, y nos hemos pues arrepentido de todos nuestros pecados. Entonces hemos sepultado al viejo hombre y ya no estamos obligados a obedecer nuestros deseos porque Cristo mora en nosotros. De los versículos 8 al 11, estamos dentro de la sección todavía las bases de la santificación, comienzo de la nueva vida. Entonces, cuando leemos los versículos 8 en adelante, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los creyentes deben verse como muertos al pecado pero vivos para Dios, muertos al pecado, vivos para Dios, lo que requiere un cambio de mentalidad, cambio de comportamiento, es decir, andar en esa vida nueva. Esto implica entonces un cambio en la forma de pensar, ¿no? En la forma de vivir, de hacer las cosas en esta vida. La santificación requiere entonces una actitud activa de rendición a Dios. Entonces, porque desde el momento que nos hemos bautizado, entonces hemos sido santificados justamente. Luego de ser justificados, hemos sido santificados. Santificados. Hemos sido apartados, hemos sido separados para servir al Dios vivo. Ya no servir al pecado, pero nosotros para servir a Dios. Porque hemos muerto al pecado y estamos vivos para servir a Dios. Entonces, la santificación en ese aspecto nos habla de un proceso de santificación.
Entonces la santificación es un proceso y requiere una actitud, digamos, activa de rendición a Dios. Entonces, debido, bueno, los versículos 2 en adelante ahora nos trata sobre ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, estos versículos son impresionantes, ¿no? Quisiéramos tratar así de manera minuciosa, que versículo por versículo, idea por idea, pero queremos que usted tenga la idea general de esta sección. Entonces, y aquí la idea principal es decididos a no servir más al pecado. Eso nos trata el versículo 12 al 14. Entonces, esto es una decisión consciente. No permitir que el pecado controle nuestra vida. Una entrega correcta. Presentar nuestros miembros a Dios, ¿no? Cuando se habla de nuestros miembros a Dios, significa pues, nuestros pies, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestro hablar, nuestros oídos, todo que son parte de nuestro miembro, de nuestro cuerpo, deben honrar a Dios, deben glorificar a Dios, ¿no? Entonces, la vida cristiana no solamente es presentar el espíritu, el alma a Dios, ¿no? Sino todo nuestro ser, cuerpo y alma, ¿no? Esta es entrega total, ¿no? Entonces, porque hay personas o incluso hermanos que dicen, pues no, lo importante, Dios, a Dios le importa solamente nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? No importa nuestro cuerpo físico, digo, e incluso hasta eh, tratan de decir, aunque no explícitamente, pero tratan de decir de no importa lo que haga con mi cuerpo, ¿no? Porque lo que le importa a Dios es mi espíritu, mi alma, dicen, pues, ¿no? Pues creo que está equivocado esa idea, pues, ¿no? Porque ya incluso el apóstol Pablo, en Romanos 6, perdón, en Primera Corintios capítulo 6 creo que le dice, capítulo 6 versículo 20 más o menos, donde dice, ¿no? Que nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, ¿no? Por la cual derramó su sangre. Entonces, otro punto importante aquí es una victoria asegurada. Depender del poder de la gracia, ¿no? Versículo 14, porque el pecado ese no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios implica que Dios está con nosotros siempre, pendiente de nosotros, ¿no? No solamente porque bajo la ley aparentemente estamos, digamos, tratando de seguir las reglas, que no me equivoco en esto, me equivoqué en esto, tratando de cumplir no minuciosamente las exigencias de la ley, los ritos, las ceremonias que se hacían antiguamente, ¿no? En el pueblo de Israel, pero ahora bajo la gracia, a través de la fe, a través de la confianza en Dios, a través de esta rendición, pues podemos nosotros depender de la gracia de Dios. Entonces Dios está para ayudarnos, ¿no? Entonces la santificación implica una decisión diaria de rendirse a Dios y vivir de acuerdo con esa justificación. Versículos, ya en adelante, ahora capítulo 6 versículo 15 al 23 es la segunda parte de eso, que nos habla sobre el proceso de la santificación, el proceso de santificación. Entonces, en el proceso de la santificación, ya entonces lo que tratamos de entender es que ahora hay un cambio de señorío, hay un cambio de señorío, hay un cambio de señor, ¿no? Ya el pecado ya no está, ya no es nuestro señor, ¿no? El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ¿no? El que se enseñorea de nosotros es Cristo. Cambio de señorío. Versículo 15. ¿Qué pues? Es lo que la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué pues, no? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Y, perdón, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, interesante estas preguntas, ¿no? Entonces, en la segunda parte de la pregunta, como habíamos planteado al comienzo, entonces, pero hay un error común en esta parte, ¿no? Malinterpretar la gracia, ¿no? Lo que trata de decir el apóstol Pablo es malinterpretar la gracia. No hay neutralidad espiritual, mis queridos hermanos. Todos servimos a alguien.
La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es un permiso para hacer lo que querramos con nuestras vidas, ¿no? Es obedecer a Dios, ¿no? Obedecer a Dios lleva a la vida. Eso es importante, ¿no? Obedecer a Dios, ¿no? Porque dice la obediencia para justicia, para lo bueno, ¿no? Una verdad clara aquí es importante, el versículo 16, ¿no? Siempre servimos a un Señor. Siempre servimos a un Señor. Este Señor, con minúscula, entre comillas, puede ser el pecado, pero con mayúscula puede ser el Señor Jesús. Entonces, el ser humano no es digamos, un ser autónomo. No es un autónomo. Siempre se somete a una autoridad. Dependemos del Creador, dependemos de Dios. La pregunta no es si servimos, sino a quién servimos. Porque el hecho de que estamos al servicio de alguien, estamos al servicio de alguien, pues, ¿no? Entonces, pero la pregunta o la idea es aquí, ¿no? O la pregunta es, no es a quién, no es si servimos, ¿cierto? Sino a quién servimos. Muy bien, entonces estos son los versículos 15 y 16. Entonces, continuando aquí con la idea, es que el resultado inevitable es muerte o justicia, lo que dice el versículo 16. Servir al pecado conduce a la muerte, separación espiritual, ruina final, ¿no? De lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Y servir a la obediencia nos lleva a la justicia, vida recta, comunión con Dios. Muy bien. Versículos 17 y 18, el tema que dentro del proceso de la santificación es obediencia de corazón. La obediencia del corazón que nos trae la verdadera libertad. Una bendición pasada, ¿no? O mejor dicho, perdón, una condición pasada, que éramos esclavos del pecado. Y por eso empieza diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, entonces agradecemos a Dios por la transformación interna que nos libera del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora llegamos a ser siervos de la justicia y es una decisión motivada por gratitud y amor, no por obligación, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios manifestada a nosotros, servimos a Dios por gratitud y amor, no es por obligación. Entonces, esa es la idea del versículo 17. Y entonces, una respuesta sincera es obediencia de corazón. Y aquí no se trata de un cumplimiento externo de reglas, normas que exigía el Antiguo Testamento, ceremonias, ritos. La obediencia surge del corazón regenerado por el Evangelio. Esa forma de doctrina es el Evangelio. La forma de doctrina, el molde del Evangelio que transforma la vida, en la cual hemos obedecido. Entonces, y esa forma, ese molde que encontramos en la Biblia es el Evangelio que nos transforma. La obediencia de corazón, entonces, un cambio radical de esclavos del pecado a ser siervos de la justicia. Lo que dice el versículo 18, ¿no? Libertado del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Es mejor servir a la justicia, ser esclavos, ¿no? O ser siervos de la justicia. Libertad no es independencia, sino un nuevo señorío. Cristo rompe las cadenas del pecado y nos hace siervo de la justicia. El servicio a Dios no es opresión, sino verdadera libertad. ¿Por qué? Porque servimos a Dios con esa verdadera libertad, no por obligación, no forzados, sino con gratitud, ¿no es cierto? Y amor, como hemos dicho, ¿no? En la parte anterior. Así que, y ahí tenemos nosotros la verdadera libertad. El proceso de santificación continúa aquí, entonces ya versículo 19 nos habla entonces sobre la decisión progresiva. Versículo 19 dice yo, o mejor dicho, hablo, dice, agregué yo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que aunque que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, servir a la justicia implica mucho, ¿no? Podríamos pasar, digamos, una lección completa para hablar, ¿no? ¿Qué significa esto, servir a la justicia? Entonces, la idea es que es una decisión progresiva. Debemos ofrecer nuestros cuerpos, nuestra vida total, ¿no? Cuando digo, pensamos cuando el cuerpo, la mente del cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? Y como estamos, como que estamos separando, ¿no? Este, el cuerpo, el espíritu, pues, ¿no? Entonces, la idea será mejor aquí, debemos ofrecer nuestras vidas al servicio de Dios diariamente, similar como antes servíamos al pecado. Entonces, la santificación es un proceso activo de rendición, crecimiento espiritual. Entonces, en el pasado probablemente, ¿no? Hemos entregado apasionados, con entusiasmo, con dedicación al mal, al placer, pero ahora pues, ¿no? Con la misma actitud, con la misma pasión que hacemos, debemos servir a Dios, ¿no? La justicia. Pues, esa es la parte importante, ¿no? El fruto de la santificación, versículos 20 al 22. 20 al 22. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, estos versículos siguen siendo importantes, mis queridos hermanos, ¿no? El pasado vergonzoso, ¿no? Fruto del pecado. ¿Qué logramos nosotros haciendo el mal, ¿no? Las obras del pasado. ¿Son motivo de vergüenza? Creo que sí. Entonces, Efesios capítulo 5 versículos 11 y 12 pues, ¿no? Nos habla, ¿no? Sobre estos puntos también. El resultado final de ese camino es la muerte espiritual. Habremos tomado placer, disfrutado, ¿no? Los placeres del mundo, pero el resultado, ¿no? Final es la muerte espiritual, vivir separado de Dios completamente. Y aún más allá, es decir, perder la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero ahora, ¿no? Hay un presente glorioso. El presente glorioso es que somos siervos de Dios ahora. Ya no somos siervos del pecado, ¿no? Siervos de Dios. Entonces ya no somos esclavos del mal, sino siervos voluntarios de Dios. De manera voluntaria, entonces servimos a Dios. Así que más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y luego dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto esperado es la santificación. Es justamente esta vida, el proceso de vida nueva que estamos viviendo. Entonces la santificación es el proceso de apartarnos para Dios, para hacernos más a Cristo. No es un fruto inmediato, sino un proceso, un crecimiento constante, ¿no? Pero debe ser constante, ¿no? El fin glorioso es la vida eterna. La vida eterna como posesión ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Pero aquí está hablando de la vida eterna, no la que recibimos cuando nos bautizamos, que cuando creemos en Cristo, nos bautizamos, recibimos la vida eterna. Como una bendición, como, digamos, ¿no? Como una promesa, pero sobre todo, ¿no? Como, ya, digamos, un regalo de Dios, ¿no? Pero aquí está hablando de la vida eterna final. La vida eterna no es solo futuro celestial, sino una realidad presente en Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El apóstol Juan fue bastante explícito, ¿no? Sobre hablar sobre la vida eterna. Habló mucho en los evangelios, habló mucho sobre la vida eterna, ¿no? En las epístolas que escribió, habló profundamente, inmensamente sobre el tema de la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Ya lo tiene en posesión. Entonces, esta vida eterna lo tenemos como una posesión, pero también es algo futuro, ¿no? Como una realidad futura, cuando Cristo venga y seamos transformados, entonces cuando tengamos, ¿no? O adquiramos el nuevo cuerpo inmortal, incorruptible, entonces ya disfrutaremos de la eternidad, de la inmortalidad.
ya significa la vida eterna también. Versículo 23 cerramos ya con esto, entonces, la paga del pecado versus el regalo de Dios. Pablo concluye esta parte diciendo que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta vida eterna que está hablando en el versículo 23 es la vida eterna que ya recibimos ahora, ¿no? No está dentro del futuro. Entonces, el pecado conduce a la muerte, pero Dios ofrece vida eterna por gracia. La santificación, entonces, es una respuesta agradecida a esta vida eterna. Es un estilo de vida donde servimos a la justicia de Dios. La santificación va más allá que evitar el pecado. Se trata de entregarnos a hacer el bien, motivada por el amor de Dios. Entonces, de esa manera nosotros entregamos nuestra vida porque el regalo, ¿no? La dádiva de Dios es vida eterna y servimos a la justicia. Servir a la justicia es ser justo, ser equitativo, hacer el bien, ¿no? Para el prójimo, hacer lo justo, lo que Dios demanda de nosotros, nuestra vida, como seres humanos, como criaturas de Dios. Dios nos pide ser agradecidos, entonces de ahí viene, pues, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser completamente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que sigamos bendiciéndonos en esta lección importante. Entonces, vamos a continuar entonces en la siguiente parte con el siguiente capítulo. Muchas gracias. Bendiciones a todos.